Good morning, everybody. Welcome to English class. I hope that you're fine today. I'm gonna take your list. Please pay attention. Cortés, Erin Malataxi. Presente. Ok, Eric. Cortés, no está. Kumanicho. Please remember the rules of the class. Turn on your cameras. Your microphones off, please. Jaramillo. Malataxi sí está. Nazareno. Nazareno. Picuasi. Picuasi. ¿No está Picuasi? Sí está. Sí está José Luis Jaramillo. Picuasi no está. Pilataxi. Present, teacher. Luas. Present, teacher. Risueño. Risueño. Romero. Present, teacher. Present, teacher. Popó. Present, teacher. Let's continue. Okay, today we're gonna remember about there is or there are. Do you remember what's the meaning there is? ¿Recuerda usted qué significa there is? Hay, ¿sí? Hay. Pero no de ay, no, de que hay y vamos a decir there is some milk, ¿ya? Hay algo de leche. There are 4 bananas. Hay 4 bananas, 4 guineos, ¿no? Entonces, nosotros vamos a decir de que hay en existencias, ¿no? Puede ser en la cocina, puede ser en la casa, qué es lo que existe allí, ¿sí? There is for singular and there are is for plural. There is we also use for only for uncountable nouns. And there is we use also with countable nouns. Entonces, there is vamos a usar solamente para los sustantivos no contables. There is y there are vamos a utilizar para los contables, ¿sí? For example, there is an apple. Hay una manzana, es singular, entonces tengo que utilizar there is. Pero si yo digo there are 2 apples, hay 2 manzanas. O si yo digo there is some honey, hay algo de miel. Recuerden que los no contables nosotros no podemos decir there are some honey, ¿sí? Porque no podemos contar, porque son líquidos en este caso, o la arena del mar no podemos contar, la harina tampoco, ¿sí? Porque es un polvito, entonces eso solamente vamos a medir con cantidades. This. And here we have, there is many apples or there are many apples in the basket. Many. What would you choose? There are. There are. There are many apples in the basket. Hay muchas manzanas en la canasta. There are many. Déjeme ver, mandar un mensaje ahorita a José Luis. Listo, José Luis. Ya le pongo la lista. There are many apples in the basket. Next. There is nobody on the island
or there are nobody on the island? There is. There is nobody on the island. No hay nada en la isla. Nobody. No hay nadie en la isla. Nobody, nadie. ¿Ya? Y si es que no hay nadie, no voy a decir there are. There is a library in my school, or there are a library in my school. Remember, library only in the school is only one library. A library, una librería en mi escuela. There is or there are. Which option is the correct? There is. There is a library in my school. In this, many leaves on the ground. Many leaves on the ground. Which is the correct option? There is many leaves on the ground, or There are. There are many leaves on the ground. Hay muchas hojas en la tierra, ¿no? Muchas hojas en el piso. A detective spying my garden. There is a detective spying my garden, or there are a detective spying my garden. Which option? Which is the correct option? There is. There is, because it's only one detective. Okay, only one. There is a detective spying my garden. Hay solo un detective, no hay muchos detectives espiando en mi jardín. Hay solo uno, dice, hay un detective, a detective. Remember, when you have a or an, depends on the word, a we use with when the word begins with consonant. And an we use when the word begins with vowel. ¿Sí? Entonces, a usamos cuando la palabra empieza con consonante y an usamos cuando la palabra empieza con vocal. Además que esto significa un o una o uno, ¿ya? There is a detective. Hay un detective. Spying my garden, espiando en mi jardín. Two astronauts on the moon. Which option? There are 2 astronauts on the moon. Because we have two astronauts on the moon. There are. Very good. Good work. A girl under the palm tree. There is a girl. A girl under the palm tree. There is a girl under the palm tree. Hay una chica bajo el árbol de palma. ¿Sí? Entonces there is, because it's only one girl. 3 kids playing with leaves. 3. Which is the correct option? There are 3 kids playing with leaves. Very good. There are 3 kids playing with the leaves. Hay 3 chicos jugando con hojas, ¿no? A boy sitting on books. There is or there are? There is a boy sitting on books. Very good. There is a boy sitting on books. 2 boys near the snowman. 2 boys. There is or there are? There are. Good. There are 2 boys near the snowman. Hay 2 niños, 2 chicos cerca junto al muñeco de nieve, ¿no? Many pupils in my classroom. Many. There are many. There are. Good. There are many pupils in my classroom. Hay muchos pupilos en mi clase. There are many pupils. There is a treasure on the island, or there are a treasure on the island. What is There it? is. There is only one. Okay, only one treasure.
Hay un tesoro en la isla. There is a treasure on the island. Okay. Next activity, I'll share now. View activity. This. This is. Okay. My house. There are 3 living rooms. In this part, we have some parts of the house, and then you have to tell me if there are or there is. Okay. There are 3 living rooms. Tenemos 3 salas. ¿Sí? Living room es sala de estar, ¿verdad? Entonces tenemos 3 salas de estar. There are 3 living rooms because this is plural. We have 2 or more living rooms. In this living room, there is. En esta sala de estar hay 1 mirror on the fireplace. 1 mirror. There is 1 mirror. You have to do a sentences with this. There is 1 mirror. Okay, there is. What more? There is 1 picture on the wall. A ver, aquí. Tenemos, dice que hay, there is 1 mirror on the fireplace. Hay un espejo, ¿sí? Sobre la chimenea. There is 1 picture on the wall. Hay una pintura en la pared. There is 1 picture, only 1 picture on the wall. There is a big TV. There is a big TV. Hay una gran televisión. There is. Solo una. There is a big TV. There is a fireplace. No se ve muy bien, pero bueno. There is a fireplace. Hay una chimenea. There is a fireplace. There is 1 lamp on the night table. There is 1 lamp. Only 1. ¿Sí? Entonces tenemos solo una. Ahorita estamos refiriéndonos al singular, solamente que hay un solo objeto, ¿no? There is 1 lamp on the night table. Hay una lámpara sobre la mesa de noche. There is a brush on the floor. There is a brush on the floor. Hay una alfombra en el piso. There is a brush on the floor. There are 2 bedrooms. There are 2 bedrooms. In this house, we have 2 bedrooms. This is plural. Tenemos en esta casa 2 baños. There are 2 bedrooms. Not only 1, it's 2. In this bedroom, there is. En este baño hay. Entonces vamos a ver qué objetos hay. ¿Sí? Vamos a ver en singular. There is a white sink. There is a white sink. Hay una toalla blanca. There is 1 bathtub. There is 1 bathtub. Tenemos una, dice que hay una bañera. There is 1 shower. Hay una ducha. ¿Sí? 1 shower. There is 1 toilet. Hay un inodoro. There is 1 toilet. In this dining room, there is. In this picture, you have to watch what objects there is. A curtain. There is a curtain. Hay una cortina. There is a vase of flowers. Hay un jarro, bueno, un vaso con flores, ¿sí? Que sería un florero. There is 1 table. Hay una mesa. There is 1 table. There is a rush on the floor. Hay una alfombra en el piso. There are many bedrooms. Hay muchas habitaciones, ¿sí? Entonces aquí tenemos el plural. Hay muchas habitaciones. Hay varias.
In this bedroom there is. In this picture, you should watch how many objects there are. There is an armchair. ¿Ya? Hay un sillón. ¿Ya? El armchair es estos sillones, ¿no? Que son así súper cómodos. ¿Sí? A ese se le dice armchair. There is an armchair. Remember, we use an with the words begin with vowel. There is a plant. Hay una planta, solo una. There is a plant. Put more. There is one bed. Hay una cama. There is one bed and there are 2 lamps on the corner and some cushions. ¿Ya? Bien, aquí tenemos que hacer ya una oración más completa, ¿sí? Decimos que hay una cama. There is one bed. ¿Ya? And there are 2 lamps. Y hay 2 lámparas on the corner. ¿Ya? On the corner. En la esquina. Mira, aquí tenemos en la esquina y acá hay otra lámpara en esta esquina. 2 lamps on the corner. And some cushions. Y algunos cojines. And some cushions. ¿Ya? There is a big kitchen with. Dice, hay una gran cocina con. There is a big kitchen with. A big cupboard. Yeah, there is a big cupboard. 2 fans. Aquí podemos decir, hay una gran cocina con. Y vamos a ir diciendo que no más tiene. ¿Ya? There is a big kitchen with a big cupboard, 2 fans, ¿sí? 2 ventiladores. Aquí tenemos un gran armario, ¿sí? Que es para almacenamiento. 2 fans, 2 ventiladores. 1 refrigerator, un refrigerador. 1 microwave, un microondas. 1 cooker, una cocina. A sink, un lavabo. 3 modern chairs, 3 modernas sillas. And to finish, in my house there is a big swimming pool where you can see the sea. Dice, y una gran piscina. Dice, para finalizar, en mi casa hay, bueno, en mi casa, si no en esa casa, hay una gran piscina donde tú puedes ver el mar. A big swimming pool where you can see the sea. Okay, did you enjoy my house? Now describe these pictures. If you would like to visit me, please call me back. Bien, yo les voy a mandar esta imagen, ¿sí? Para que usted describa cada una de ellas, ¿sí? Usando there is y there are y también some y, bueno, any. Sí podría, ¿no? Podría usted decir no hay algún objeto que usted se le ocurra, que no hay. Ya vamos a ver some y any, ¿ya? Ok, next. Please listen and watch this song. Listen and sing. The circus song. There's a circus in the town. There's a bear so big and brown. There's a very funny clown. There is. There are elephants and kangaroos. There are lions and tigers too. There are monkeys wearing shoes. There are. Are there crocodiles?
Okay, let's continue with some versus any. Let me see. Okay. Let's see, let's put something there. Okay, some versus any. We use some for uncountable nouns and also for countable nouns. For example, there is some water in the milk. Uncountable, there is a picture above the table. With are countable, there are two pictures above the table. Aquí, some significa algo, ¿sí? Entonces, decimos que hay algo de agua en la taza o en la taza, en el recipiente, ¿ya? There is some water in the milk. In this part, for countable, there is a picture. Hay una pintura, ¿sí? Sobre la mesa. No que está tocando la mesa. Above quiere decir que está encima, pero no lo está tocando, ¿sí? Bien. En este caso, como nosotros no podemos contar el agua, ¿sí? Solamente podemos medir en cantidades, pueden ser en tazas, pueden ser litros, etcétera. Entonces nosotros vamos a decir some water, o si es que es leche, some milk. ¿Ya? Cualquier líquido. Si yo digo arroz, ¿sí? El arroz tampoco lo puedo contar, es uncountable, entonces voy a decir there is some rice in the bowl, for example. ¿Ya? In this part, we have to recognize in these sentences if is or are. Okay? There is a lot of parking lots in Kyiv, or there are a lot of parking lots in Kyiv. Kyr. Okay, in this part is there are, because we have a lot of parking. There are. Not any bread in the house. Bread is uncountable now. Uncountable, no contable. In this part, we have a negative sentence with any. Any significa nada. See? Any we use also for questions. For questions and for negative sentences. There isn't, or there is not. There is not any bread in the house. No hay nada de pan en la casa. See? There is, because this is uncountable noun and we should use in simple form. There is 20 kinds of pizza at this restaurant. Kinds, I'm sorry. There is or there are 20. 20, 20. 20 tipos de pizza en este restaurante. There is or there are. Yeah, listen. There are, because we have too many kinds of pizza. There are 20 kinds of pizza at this restaurant. In this part, there any elevators in this city? Elevators. Is There there, is or there is there, are. Are there any elevators in this city? Yes, because we have in plural elevators. No tenemos nada de elevadores en esta ciudad, ningún elevador. ¿Sí? No hay nada de elevadores. Ascensores, ¿no? Not any money in my wallet. Money is uncountable or countable?
If you count money, it's countable. But if you say, I have money, I don't have money, it's there isn't any. There is not any money in my wallet. Some for affirmative sentences and any we use for negative questions. Okay? For example, there are some children in the room. Hay algunos niños en la habitación. There are some children. And we use any for negative sentences. There aren't any children in the room. No hay ningún niño en la habitación. ¿Ya? No hay niños en la habitación. Are there, for questions, are there any children in the room? The form is verb to be in the first part plus there plus any plus the complement. This is a complement. Children in the room. Entonces, recuerda, some nosotros vamos a usar para oraciones afirmativas. Any vamos a usar para oraciones negativas y para preguntas. Entonces, there aren't any. Esta es la forma, ¿sí? There aren't. Or there are not any children in the room. No hay niños en la habitación, ¿sí? Para decir que no hay nada, no hay nada de algo, nosotros vamos a utilizar el verbo to be seguido de not, ¿sí? O con la contracción que sería aren't or isn't, depends. If it's plural, if it's singular, or depends if it's countable or uncountable. Tenemos que fijarnos bien si es que es singular, si es que es plural, si es que es contable o si es que es no contable el sustantivo al que nos referimos. A este sustantivo sería contable, ¿sí? Porque nosotros podemos contar cuántos niños hay, ¿sí? Entonces sería, there aren't any children in the room. Y si queremos hacer la pregunta, tenemos que poner primero el verbo to be, ¿sí? Luego, there, ¿sí? Luego ponemos any, luego el sustantivo y después el del complemento, ¿sí? Entonces tenemos aquí verb to be, there, plus any, plus noun, in the room is a complement. In this part, you have to complete with some or any. For example, there aren't. What would you use in here? Which word would you use in here? Some or any. There aren't some cucumbers on the table, or there aren't any cucumbers on the table. The correct form is any. There aren't any because we use any for negative sentences. There are some pens. Hay algunos esferos in the pencil case, en la cartuchera. There is any ice cream or there is some ice cream in the fridge. What is the correct? Tell me, please. ¿No? ¿No me comprendieron lo que les dije, chicos, acerca del uso de some y any? Esto es solamente estamos haciendo un refuerzo, ¿verdad? Que esto ya vimos. Hey, you. Anyone tell me? There is some, because this is affirmative sentence. In this part, we have negative sentence. It's the any. We use any. In this part, we have to use some because it's affirmative sentence. With affirmative sentences, we use some. With negative sentences, we use any. With questions, we use any also. Recuerde, para las oraciones afirmativas, nosotros usamos some, algo. Y para las negativas y para preguntas usamos any. Aquí, ¿qué nos está diciendo? There is. Hay acá helado en la refrigeradora. Entonces, ¿qué tengo que poner? Hay algo de helado en la refrigeradora. There is some ice cream in the fridge. ¿Ya? Yes, teacher. This is a question. Remember, with questions, we use any.
Is there any orange juice in the bottle? Is there any orange juice in the bottle? Very good. ¿Hay algo de jugo? Aquí, para las preguntas ya no decimos nada, ¿no? Entonces aquí en las preguntas, any es para decir, ¿hay algo de jugo en la botella? ¿Sí? Entonces ahí vamos a responder. Yes, there is, or no, there isn't. Are there brand stores at this residential complex? Are there Brand any? stores. There are, because brand stores son tiendas de marca, ¿no? Brand stores. Are there any at this residential complex? En este complejo residencial, ¿hay algunas tiendas de marca? ¿Sí? Ok. Bien. La tarea va a ser esto. ¿Sí? Les voy a enviar esto. Y también tienen que realizarme. Recuerdan que les dije que tenían que describir en la fotografía, en estas imágenes. Entonces, esto ustedes tienen que describir y hacer las oraciones. There is or there are. ¿Ya? Ok. Have a nice day. Do you have any question? ¿Tienen preguntas? Verán que en la tarea me voy a dar cuenta si es que comprendieron. A ver, la lista. Juan Felipe Cortés ingresó, ¿verdad, Juan Felipe? ¿Cuándo dicen? Ya le pongo la lista ahorita. Joffre, ¿cómo han Gracias. hecho? Nazareno, Picuasi, Present, teacher. y Risueño. Present, teacher. Ok, have a nice day. See you tomorrow. Ah, cierto, chicos. Bueno, ya la tutora ya les va a publicar el cronograma, ¿no? De las evaluaciones. Las evaluaciones con ustedes son, déjenme ver, aquí tenía el cronograma que yo envié ya. Bien, para ustedes es del 24 al 30 de junio son las evaluaciones del segundo quimestre, ¿sí? Y además tienen que entregar los portafolios, ¿sí? Yo les di hasta el 15. Tienen máximo hasta el 24 que me entreguen los portafolios, ¿sí? Tienen un poquito más de tiempo. ¿Por qué? Los portafolios y los proyectos. ¿Por qué? Porque yo tengo que revisar, no me pueden entregar justo hasta el 30. Entonces, máximo hasta el 24. Y además, tienen que entregar los portafolios, que son los libros completamente llenos. Bueno, ustedes desde todos los libros de Y inglés. dicen que pues es que falta una página o algo, Tiene menos nota. menos un punto. No sé, todavía tendría que ir viendo cómo les califico, pues. No es menos un punto, tendría que ver cuántas actividades son y de ahí se hace regla de 3. ¿Ya? Entonces, chicos, tienen que presentarme eso hasta el 24. Los portafolios y proyectos hasta el 24 y las evaluaciones son del 24 al 30. Entonces ya les voy a fijar cuándo tenemos el examen nosotros. Ahora, para quienes se queden a supletorio, la nivelación, la semana de nivelación es la primera semana del mes de julio, ¿sí? Y posterior a esa semana tienen los supletorios. Para poder rendir los supletorios deben pagar el mes de julio. ¿Estamos? Ahora sí. Eso ya les va a demandar la profe de su tutor. Listo, chicos. Have a nice day. See you tomorrow. Bye. Goodbye, teacher. Bye, bye, bye.